Muy buenos, la capacidad de ponernos con tanta gente al mismo tiempo y de lo que ustedes van a ver después en todo lo que me ha mostrado de su programa con tan buenos especialistas y tanta gente que puede estar compartiendo sus conocimientos, pues es bastante bueno y felicitarlos porque una iniciativa de semestres tan bajitos todavía, de pronto muchos de ustedes ni siquiera sumergidos directamente en la clínica, pues es bastante buena, así que muy chévere, muy chévere. Son el tipo de cosas que uno dice, a mí por qué no se me ocurrió eso cuando estaba más chiquito, pero chévere. Felicitaciones, felicitaciones de verdad. Y a la doctora Blanquita, muchísimas gracias por la invitación. Entonces vamos a empezar y vamos a hablar un poquitico de tema craneoencefálico. Yo sé que este es un tema que nos interesa un montón y voy a tratar de dar un enfoque que nos ayude a todos a entenderlo un poquitico mejor y quizá a perderle un poco el miedo que nos da manejar el paciente con trauma craneoencefálico. Algunos de mis conflictos de interés. Y bueno, una de las preguntas que a mí con mucha frecuencia me hacen es ¿qué tenemos de neuroprotección y qué hay de neuroprotección? Neuroprotección visto como un paciente que tiene una lesión neurológica aguda o que está con una lesión en curso y yo qué puedo hacer para hacer que ese cerebro que se ha dañado, se está dañando, revierta lo que ha tenido y trate de por lo menos recuperar algo de lo que ha perdido. Entonces en esa búsqueda de neuroprotección se han tratado de localizar muchas moléculas, muchos tratamientos, entre esos algunos de los que yo muestro acá, bloqueadores de calcio, anticonvulsivantes, hormonas, factores de crecimiento, y todo esto, pues desde el punto de vista práctico, nos ha llevado a encontrar esa bala de plata que nos mate todos los demonios que podemos encontrar con un paciente que tiene una lesión traumática o una lesión neurológica, pero sí nos ha ayudado a entender mucho la fisiopatología y cada vez acercarnos un poquitico más a lo que sucede con un cerebro cuando se está dañando. Entonces, eso es algo de lo que me preguntan con muchísima frecuencia para entender qué es lo que se ha venido estudiando en todas las décadas de estudio de cerebro. Sin embargo, cuando uno era realmente yo cómo puedo hacer para proteger el cerebro, se vienen a la mente cosas como esta. Entonces, esto es uno de los primeros mensajes con los que quiero que ustedes se queden y quizá el más importante. Probablemente todos se impactan un poquito con esta foto que está acá. Miren lo juiciosa que es esa familia. El papá usa casco en la moto porque si no lo multan, la mamá también usa casco en la moto porque si no la multan. Pero aquí tienen el bebé en una moto, sin casco, sin absolutamente nada, con la mínima protección posible. Y eso es lo que nosotros vemos en el día a día. Sí, ese tipo de traumas, cosas como esta, los niños felices en el carro andando, todos tomándose la foto y este carro frena. ¿Y dónde van a dar esos niños? Al parabrisas del carro. ¿Sí? Son medidas y son situaciones que uno ve en el día a día y que son riesgos potenciales que finalmente se pueden convertir en un trauma o una lesión. Entonces, de pronto algunos de ustedes ven esto, cuando un niño tiene más o menos 1 año y medio, 2 años, que empieza a tratar de caminar y explorar todo, una de las cosas que más le gusta es el televisor. Y ese trauma es súper frecuente. Entonces el televisor está en la mesita, el niño se levanta, trata de alcanzar el televisor se le viene encima. Un trauma muy severo y con muchísima frecuencia lo vemos. O pues uno ve este cuarto súper bonito, el cuarto adornadito, rosadito, con todas las cositas, y ve uno la cama y la cama está al lado de ¿qué? De la ventana. Posiblemente un paisaje súper chévere ahí para afuera, pero esta ventana se abre, el niño se asoma, le gana la cabeza y se cae. Entonces, mensajes para recordar como estos, aquí este es otro, el papá, súper buen papá, con sus 2 hijos, entonces ustedes que ven, en la mitad de la calle, los niños en bicicleta, sin ni siquiera casco. Entonces, problemas. O ese también es súper frecuente, entonces en algunos barrios uno ve que está el segundo piso construido, dejan la plancha porque de pronto en algún momento vamos a lanzar un tercer piso de ahí para arriba y este es un sitio súper chévere para jugar. Se los digo porque pues, los mejores partidos de micro que yo jugué cuando era chiquito los jugué en el techo de una casa. El niño sale corriendo, no alcanza a frenar y sale de aquí hacia abajo. Otro trauma muy frecuente, yo creo que todos lo conocen, el caminador, ¿sí? Entonces, siempre les digo lo mismo a las mamás que me recomiendan caminador, pues si usted no quiere comprar un caminador, cómprelo, pero úselo para cualquier cosa menos para poner al niño que camine, o sea, no lo compre. O pues una muy linda escultura, ¿sí? Esa que le regala a uno como la tía en la casa, la carpeta que teje la abuela, el niño se coge la carpeta, la ala y se le cae toda la carpeta en la cabeza.
Entonces, estos realmente son los mecanismos de trauma y quizá mucho más allá de ir a buscar esa neuroprotección, lo que tenemos que hacer es ir a nuestras casas, ir a las casas de los amigos y buscar esas cosas de riesgo que pueden hacer que un niño, que es completamente normal por lo demás, finalmente termine con un trauma craneoencefálico muy severo asociado a estas cosas que vemos como posibles desencadenantes. Entonces, ¿qué quiero que hagamos durante este ratito que estemos acá? Entonces, que miremos cuáles son los retos de la valoración inicial del paciente con trauma craneoencefálico, cómo se clasifica, cómo debemos afrontarlo, cuándo solicitar una imagen y cuándo observar, esa es una parte muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos involucrados en una lesión cerebral aguda, en un trauma craneoencefálico agudo? ¿Cómo hacemos una toma de decisiones terapéuticas adecuada? ¿Qué debemos monitorizar y qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con trauma craneoencefálico moderado a severo? Y finalmente, pues, ¿qué sabemos sobre el desenlace de los pacientes y algunas conclusiones? Eso es lo que vamos a tratar de hacer a continuación. Ahora, respecto a la epidemiología del trauma craneoencefálico, todos sabemos que es muy frecuente. La mortalidad es altísima, especialmente cuando se ve asociada a otros mecanismos de trauma, y eso lo vamos a ver más adelante cuando no solamente yo tengo una lesión cerebral, sino que tengo una descompensación sistémica, y eso lo que hace es potenciar esos mecanismos de lesión cerebral. La gran mayoría, afortunadamente, son leves, y por eso gran parte de la charla la voy a enfocar en qué tenemos que hacer con esos pacientes que vamos a ver en urgencias con trauma craneoencefálico leve. Un porcentaje menor, afortunadamente, es trauma craneoencefálico severo, y la idea ahí entre el moderado y severo queda como en la mitad, mucho más hacia un 20, 10%, con mayor severidad, especialmente en los niños más pequeños, donde la mortalidad puede ser casi el doble, y más allá de la mortalidad, porque realmente los niños con trauma craneoencefálico severos ya no se nos están muriendo tanto, y no se están muriendo tanto porque hemos mejorado mucho las estrategias de manejo en cuidado crítico, las intervenciones tempranas, pero el problema con esto es que de esos pacientes que van a salir, un porcentaje muy alto van a tener un daño neurológico permanente severo, sin contar los que van a tener pequeños daños, esos niños que eran muy buenos en el colegio y ahora de pronto no son tan buenos, esos niños que tenían un lenguaje excelente y ahora de pronto tienen algunos problemas. Y sobre todo en aquellos del trauma craneoencefálico que es más difuso, que es el más común, es que yo no un hematoma ni una fractura grande, sino que es todo el cerebro el que sufre problemas. Aparte, si yo me paro en urgencias, las visitas en urgencias son muy frecuentes en los pacientes con trauma craneoencefálico, más o menos en Estados Unidos la estadística dice que pueden ser alrededor de 100,000 visitas a los servicios de urgencias por año. De cada 200 pacientes pediátricos, uno tiene un trauma craneoencefálico, y quizá esa estadística es un poco más grande y se ha vuelto un poco más grande en esta época donde realmente la gente consulta un poquito menos. Entonces tengamos en cuenta que la mayoría de los pacientes pediátricos consultan por problemas respiratorios o gastrointestinales, pero de estos no pocos finalmente van a ser pacientes con trauma craneoencefálico. Esta me gusta bastante como aficionado al deporte, pero saber que 30 al 50% pueden ser lesiones deportivas, y muchas de estas son en la escuela. La gran mayoría pasan desapercibidas. Yo tengo un grupo de niños a los que sigo en un equipo de fútbol como este niño ya no es tan chiquito, ahora tiene 17 años, en Amenaza, pues era su apodo futbolístico, y era una de las fotos que tenía. Dice que estaba debajo de los 3 palos en el arco y haría hasta lo imposible por defenderlos, y así es. Ustedes ven que son niños que están en deportes y no les importa qué es lo que pasa, cómo corren, con quién se estrellan con tal de salir y ganar. Y ese tipo de lesiones son muy frecuentes también. Entonces, charlas como estas y la orientación hacia los profesores y los entrenadores de los diferentes deportes son importantes, porque muchos de estos pueden ser traumas difusos y pueden pasar desapercibidos y más adelante manifestarse como dolores de cabeza, algunas alteraciones de conciencia leves. Entonces, pues, para tener eso también en cuenta. Ahora, si nos paramos en cada uno de los grupos etarios, podemos dividirlos en 3 grupos grandes. Primero, el lactante, donde la mortalidad es mucho más alta, y el problema es que la mortalidad es mucho más alta por las causas que esto tiene. El maltrato, desafortunadamente, es una de las primeras causas de trauma craneoencefálico en lactantes, con un condicionante, y es que el trauma infligido, el trauma no accidental en un paciente lactante, tiene una severidad que es mucho mayor que la de un trauma similar ocasionado por un accidente. Entonces no sabemos por qué pasa eso, pero pues para que lo tengan en cuenta siempre que tengan un paciente en el que sospechen que tenga maltrato o en el que las lesiones sean ocasionadas por maltrato, ese niño en general le puede ir mucho más mal.
Cuando son preescolares, ya empiezan a verse las cosas más frecuentes en los que en los adultos, que son los accidentes de tránsito, como los niños que vimos hace un rato, en el asiento trasero. Nosotros somos muy buenos con la ley. Ustedes ven que ningún niño se siente en el asiento delantero. Van todos en el asiento de atrás. El papá va adelante con el cinturón de seguridad porque pues es lo necesario, la mamá también va adelante con el cinturón de seguridad porque es lo necesario, y el niño ni siquiera va sentado atrás, sino que va en la mitad de los dos, ¿sí? El carro frena, accidente de tránsito, trauma encefálico directo contra el parabrisas. Las caídas son otras, y en los adolescentes, desafortunadamente, la violencia y las lesiones por arma de fuego y los impactos deportivos son las causas más comunes de trauma craneoencefálico. ¿Qué pasa con el cerebro de los niños y por qué es un poquito más delicado? En general es más vulnerable a las lesiones, y en los niños muchos traumas que pueden ser menores realmente pueden tener un impacto mucho más grande por varias razones, y una de estas es porque muchas veces pueden pasar desapercibidos o ser submanejados. Tenemos que tener en cuenta que la relación entre la cabeza y el cuerpo de un niño respecto al de un adulto es de 1 a 4 versus 1 a 8, es decir, la probabilidad de que si un niño se golpee la cabeza es altísima. Aparte de eso, los músculos cervicales son mucho más débiles, entonces la estabilidad del cráneo es menor y con más facilidad sufren lesiones de golpe contra golpe, de latigazo. La tabla ósea y el cráneo son más delgados, entonces esa repercusión de las fuerzas sobre el encéfalo va a ser más común. Tenemos un tejido que es menos mielinizado, y esto hace que el impacto también se aumente. Los mecanismos de vasculares cerebrales son mucho más fuertes y más sólidos que los del adulto, por eso me predispone a tener una muy buena perfusión cerebral en cualquier momento, pero también aumenta los riesgos de sangrado e hiperemia, y por ende el edema cerebral, que es más común en niños que en adultos. Con unas ventajas, y es que tenemos fontanelas en los niños pequeños, las suturas son abiertas, entonces podemos tolerar mucho mejor la hipertensión endocraniana, y por otro lado, pues tenemos una plasticidad cerebral, o por lo menos un concepto de plasticidad cerebral que es más dúctil y mucho más maleable que es en los adultos. Ahora, ¿cómo puedo clasificar el trauma craneoencefálico? Y de hecho, para eso se han instaurado diferentes tipos de clasificaciones. Una de esas es por Glasgow. Entonces, si yo tengo una escala de coma de Glasgow que va entre 14 y 15, puedo decir que es leve, entre 8 y 13 moderado, y menor de 8 severo. Esa es una de las formas en las que yo puedo clasificar el trauma craneoencefálico. Otra manera es el periodo de pérdida de conciencia. Si yo tengo un trauma y no tengo pérdida de conciencia, podría decir que es un trauma craneoencefálico leve. Si es una pérdida de conciencia que es menos de 1 hora, lo puedo clasificar como moderado, y si es más de 1 hora, lo puedo clasificar como severo. Otra forma en la que puedo clasificarlo es por las imágenes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene unas imágenes normales, sin ninguna alteración, lo puedo clasificar como leve. Si son imágenes con lesiones focales o menores, moderado. Y finalmente, si tengo lesiones expansivas, con hematomas, con alteraciones difusas, con lesiones de línea media, puedo decir que es un trauma craneoencefálico severo. La otra forma, en la que es probablemente la que más me gusta en particular, es según el mecanismo de impacto. El mecanismo de impacto implica determinar cuáles fueron las energías involucradas en ese impacto, y si fue un impacto de baja energía, el niño va corriendo, se tropieza y se cae, o lo puedo clasificar como leve, pero mediana energía si tiene un objeto grande que le cae encima, como el florero o el jarrón, o si el niño se cae a una altura un poquito más alta que su altura. Eso podría clasificarlo como mediana energía, o de alta energía cuando las energías involucradas son mucho más altas. Por ejemplo, un accidente automovilístico en el que el niño queda impactado sobre el parabrisas, un accidente automovilístico en el que el niño está bien, pero existen 2 o 3 personas que se vieron severamente lesionadas. Entonces, mirar cómo fue impactado ese cráneo para entender cuál fue la energía involucrada en el impacto. Lo que les decía, otra clasificación puede ser clínica. Entonces yo puedo agrupar algunos signos y síntomas, siempre utilizar escala de coma de Glasgow, acordarnos muy bien, a veces se nos olvida un poquitico tenerla, pero pues 1 a 4 apertura ocular, de 1 a 5 de respuesta verbal, y finalmente entre 1 y 6 la respuesta motora, para clasificarlo y para ponerle una puntuación a eso. Y aparte de eso, empezar a evaluar qué síntomas tiene. En general los síntomas pueden ser iguales a los del adulto, pero llevados a la edad infantil. Entonces, si yo tengo un lactante, la irritabilidad o la somnolencia son síntomas que deberían llamarme la atención, aunque pues obviamente si el niño se cae, se golpea,
llora, todo el mundo se altera en la casa, llega a urgencias, el niño estaba llorando todo el camino. Entonces, cuando llegue es muy posible que el niño se quede dormido por eso, pero pues tengo que tratar de hacer una buena evaluación neurológica para saber en dónde estoy. Otras alteraciones, como las alteraciones prolongadas del contenido de conciencia, el niño que está agitado, que está en delirio, que está en hiperactividad o hiper o hipoquinesia. Clasificaciones según el nivel de conciencia, si está somnoliento, si es estuporoso o finalmente si está en coma. Y algunos otros síntomas asociados como la cefalea, una cefalea progresiva es un signo de alarma, es decir, el niño le duele la cabeza y cada vez le duele menos, le duele más, perdón, independiente del tiempo de evolución. Yo tengo el trauma y el niño quedó con un poquito de dolor de cabeza, al día siguiente tiene un poco más, a los 2 días ya el dolor es muy fuerte, entonces ese es un signo de alarma. El vómito persistente, y en esto quiero hacer una pausita chiquita, y es que es muy común que cuando un niño tiene un trauma encefálico no severo o no moderado, vomite alguna vez. Todo el escenario en el que ocurre las circunstancias puede hacer que el niño pueda vomitar y muchas veces ese vómito nos altera, pero cuando es un vómito persistente, ese es el tipo de vómito al que yo debería prestarle un poco más de atención. Llega el niño a urgencias, no, es que se golpeó y vomitó, todos inmediatamente prendemos las alarmas y empezamos en hipertensión endocraniana, una lesión que ocupa espacio, pero realmente si ese niño vomita una vez, más bien podríamos observarlo y mirar a ver qué está pasando. Otra cosa que también es frecuente, la labilidad emocional. Entonces, niños que están muy irritables, pararle bolas a eso, o la somnolencia, o incluso el insomnio. Entonces, el adolescente que tuvo un trauma craneoencefálico jugando fútbol o haciendo algún deporte y empezó con alteraciones del sueño, también mirar a ver qué puede ser lo que está pasando con eso, especialmente en los que hacen alto rendimiento, porque las contusiones crónicas pueden llevarme a ese tipo de problemas y más adelante a problemas de comportamiento, a problemas psiquiátricos y algunos problemas cognitivos. Ya hablando específicamente de los mecanismos de lesión, vamos a ver los mecanismos de lesión en dos grandes grupos. La lesión primaria que es ese impacto inmediato y todo lo que se produce en ese impacto inmediato con el daño tisular, la muerte neuronal, y desafortunadamente es un tipo de lesión que no es tratable. Si yo tengo un trauma craneoencefálico y daño unas neuronas o daño un grupo neuronal grande con eso, no puedo hacer nada por ese grupo, sino tratar de prevenir que eso se produzca, y por eso sigo haciendo énfasis en, oiga, prevengan todos los que podamos prevenir. Pero más allá de eso, lo que yo tengo que hacer es pensar en la lesión secundaria. La lesión secundaria es todo lo que pasa y todos esos cambios que se producen después de la lesión primaria, y sobre esos son los que yo tengo que intervenir. Más adelante vamos a ver qué es una lesión secundaria y cómo se previene, pero hacer esa referencia entre lesión primaria y lesión secundaria. Cuando hablamos de la biomecánica del trauma, es decir, les decía yo hace un rato que una de las formas de clasificarlo es mirando las fuerzas que están involucradas, y a eso hablamos de biomecánica del trauma. Entonces hay que tener en cuenta que el cráneo se comporta como cualquier otro objeto, entonces sigue las leyes de Newton y sigue esa segunda ley de Newton al pie de la letra. Y si yo trato de aplicar todas las energías y la mecánica de energía sobre un trauma, pues puedo establecer con un margen de certeza alto qué fue lo que pasó. Entonces tenemos una energía, un impacto que genera una energía cinética. Esa energía cinética puede tener un impacto directo, que es la fuerza del trauma, o puede tener un impacto indirecto, que es la onda expansiva que me genera el trauma más adelante. Una de las cosas bonitas que tiene el trauma craneoencefálico es que es la lesión neurológica por excelencia. Produce una alta mortalidad, produce una alta morbilidad, y el costo económico del trauma craneoencefálico a nivel mundial es muy alto, entonces lo hemos estudiado un montón. Esto que ustedes ven acá son algunos de los modelos de estudio de trauma craneoencefálico. Con estos es con lo que hemos aprendido qué pasa con la hipotermia, qué pasa con el calcio, qué pasa con la apoptosis, qué pasa con las caspasas, y son diferentes tipos. Entonces, una percusión directa, una percusión con agua, una percusión por molino, una percusión por caída de cuerpo, una percusión una contusión por aceleración y desaceleración. Son los diferentes mecanismos, y cuando uno ve es muy parecido a lo que normalmente sucede con un cráneo cuando se golpea. Entonces estos modelos nos permiten estandarizar modelos animales que finalmente van a ser estudiados y son muy interesantes desde el punto de vista de ciencias básicas. Muchos de ustedes están todavía apenas empezando clínica y todavía son apasionados por las ciencias básicas, y esto es muy interesante para entender uno cómo sucede. Pero yo lo quiero llevar un poquito a lo que sucede en la vida diaria. Entonces, teoría estereotáxica, hagan de cuenta, este es el cráneo. El cráneo es una esfera y tengo una fuerza que por lo general es lineal. Cuando yo tengo una esfera que pasa por una fuerza lineal, lo que tengo son ondas de
impacto que tienen esta forma y finalmente se van a condensar en una zona especial. Por eso es que uno cuando entra un encefálico severo, una de las cosas que uno tiene que buscar es si bien es cierto que está pasando adyacente a la bóveda craneal, pero mucho más adelante en ese punto donde se unan esas ondas de perfusión. Es decir, yo miro el impacto, defino más o menos qué fue lo que pasó, cómo fue que lo golpeó el objeto que lo golpeó, en qué posición iba en el carro, si iba en un carro, desde dónde se cayó, cómo lo encontraron para saber cuál fue el vector que ocasionó esa lesión y cuál es la dirección de ese vector que ocasionó esa lesión, sobre todo llevada a planos profundos, lo que muchas veces vamos a ver como una lesión axonal difusa. Entonces, tenemos un impacto por una fuerza directa como una colisión entre dos objetos. Entonces, el primer fenómeno es el fenómeno de la contusión, lo que sucede en las zonas adyacentes a la lesión, y el segundo fenómeno es todo ese eje de dirección del impacto. Entonces, hagan de cuenta, esta bola lo golpea de esta forma y el eje en el que se dirige es este eje que está acá. Entonces, muy posiblemente lo que voy a buscar es una lesión que tenga esta dirección. Versus uno como tengo una caída y la caída tengo un vector directo, tengo una lesión que viene hacia abajo, pero aparte de tener una fuerza de golpe, también tengo una fuerza de contragolpe, es decir, el rebote que tiene también me produce otro vector en la dirección en la que se produce el rebote. Como vemos acá. Entonces tengo la bola que impacta y esta bola que impacta me dirige unas direcciones de fuerza, hacia el centro con unas ondas que tienen esta dirección. O unas fuerzas de aceleración, desaceleración, cuando yo tengo un objeto que viene, pues la cabeza que viene golpea contra un objeto, entonces tengo aceleración, desaceleración. ¿Qué me produce eso? Una lesión por la inercia de las fuerzas a las que está sometida el cerebro sobre ese parénquima y una lesión sobre esos axones, que si bien es cierto, siguen siendo un poquito más dúctiles si estamos hablando de un cerebro en desarrollo, pero se rompen fácilmente, lo que me produce un trauma axonal difuso. Aquí lo vemos, aceleración, desaceleración, ese es el típico de latigazo. Entonces, más allá de eso, lo que yo veo es qué pasa profundamente en ese tallo cerebral cuando tengo esta lesión. Hagan de cuenta que el que está basculando acá es el tallo cerebral y es el que puede tener la mayor lesión es uno de rotación. Ustedes van en un carro, el que está al lado se lleva el pare, y este es más o menos el mecanismo por el cual ustedes van a tener lesión, y lo que voy a tener es esta torsión de los axonal por una fuerza de impacto que tiene un vector en círculo, un vector que gira. ¿Listo? Esto es lo que me va a producir la lesión primaria. Entonces, la lesión primaria va a tener dos causas grandes. Una primera es una lesión estructural, que es lo que yo voy a ver. Y la lesión estructural generalmente está relacionada con una disfunción vascular, porque la lesión estructural me produce un hematoma o me produce una lesión isquémica, que finalmente se va a ver con unos vasos que han sido lesionados, en una pérdida de la autorregulación, es decir, esa capacidad del cerebro para abastecerse vascularmente y proveerse del oxígeno necesario, y esto me va a producir una falla energética. O puedo tener alteraciones funcionales. Hagan de cuenta ustedes que son una neurona, esa neurona sufre un impacto y el impacto lo que hace es que se daña esa membrana neuronal, daño yo la posibilidad de regular los canales de la membrana neuronal, daño bomba sólido potasio ATPasa, empieza a hacer liberación de mediadores inflamatorios como el calcio, como el glutamato, y esto finalmente lo que me va a producir es una pérdida de la regulación neuronal como tal, no del vaso como está acá, sino de la regulación neuronal, y esto lo que me produce es una alteración funcional, es decir, mientras que se ve feo, generalmente ocurren las dos cosas, mientras que es una imagen que se ve feo, realmente lo que veo es comportamiento. Por eso es que cuando yo lo clasifico, si es cierto, puedo clasificarlo por la estructura, por lesiones estructurales, pero también puedo clasificarlo por el funcionamiento, cómo está ese paciente, cómo está ese niño, cómo responde, cuál es su nivel de conciencia, cuál es su contenido de conciencia. Y finalmente, esto sí me va a llevar a esa lesión secundaria, que es qué es lo que va a pasar después de este trauma. ¿Qué pasa cuando tengo esa falla energética? ¿Qué mecanismos se empiezan a producir en ese cerebro después de eso? Cuando tengo esta lesión funcional, otra de las cosas que tengo es que tengo una plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal está vista como una buena herramienta para recuperación, pero no solamente puede ser buena, sino también mala. Entonces, imagínense ustedes unas neuronas que quedan muy lesionadas, que no sufren una necrosis, pero que en la medida que pasa el tiempo no tienen los mecanismos de membrana suficiente para mantener su funcionamiento, entonces lo que van a hacer es que se empiezan a perder. Y esa es una de las cosas que me explica por qué yo tengo pacientes con trauma craneoencefálico y cuando uno se evalúo, algunos meses después, en vez de haber ganado algunas funciones, pueden perder funciones, y es que hubo zonas del cerebro que quedaron severamente lesionadas, que poco a poco
se tratan de eliminar porque esa plasticidad neuronal, así como me ayuda a fortalecer redes, también me elimina redes que están funcionando de manera inadecuada. Cuando yo miro cómo es la forma como se va lesionando el cerebro, tengo que recordar la anatomía y empezar de arriba para abajo, a ver qué es lo que se puede ir dañando, empezando pues claramente por el pelo y por la piel, y de ahí seguir bajando y viendo las lesiones, y esto me va a producir diferentes tipos de lesiones. Entonces esta pues se ve horrible, es el escalpe, y lo que tengo es una lesión especialmente del cuero cabelludo, que realmente por eso tengo que mirar muy bien cuál es el mecanismo de trauma, porque si este niño se golpeó contra un objeto filoso, probablemente, por más que yo vea una cantidad de sangre, las fuerzas de la energía cinética sobre el cerebro que se produjo en ese momento quizá no es tan alta, pero sí tengo una lesión de ese tamaño. Y esos niños generalmente el problema es choque hemorrágico. El cuero cabelludo es altamente vascularizado y sangra con mucha facilidad, entonces son niños que sangran muy fácilmente y fácilmente pueden tener un choque hemorrágico asociado a esto. Como ustedes ven, este niño lo que hicieron acá fue depilar toda esta parte, que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de lo contrario empieza a sangrar en capa y empieza a enredarse en el pelo y yo no me doy cuenta y rápidamente puedo perder una gran cantidad de volumen en un niño de esas características. Así que pues no les dé miedo trasquilar el niño si ese es el mecanismo de lo que sufrió. A veces cuando uno está empezando y es pequeño dice, uy, pero pues cómo le corto el pelo, no sé qué, pero nada, pues depilamos todo, afeitamos todo lo que podamos y vamos y mejoramos la zona de sangrado. Es una cosa que puede hacer uno en el cuidado primario. Si me llega este paciente al centro de salud, me llega este paciente al sitio donde estoy haciendo celular, rápidamente cojo, le corto el pelo y trato de hacer hemostasia sobre esa parte antes de que tenga un problema. Después de eso paso al cráneo y tengo las fracturas, y las fracturas pueden ser de dos tipos, pueden ser lineales o pueden ser deprimidas. Una fractura como la que ven ustedes acá, es más bien poco frecuente tener fracturas lineales en los niños, aunque las tenemos especialmente en la base del cráneo. Lo que uno a veces tiene son fracturas deprimidas y es porque el hueso todavía no está bien osificado, entonces él tiene esa gran elasticidad que lo que hace es que rebota, ¿sí? O rebota o se hunde y es lo que tenemos. Sin embargo, si tenemos una fractura deprimida, pues obviamente esto es una indicación de valoración por neurocirugía inmediata. Algunos signos importantes relacionados con la fractura: el signo de Barrow por detrás de la oreja, este edema que tenemos aquí en la región mastoidea, la fractura de base de cráneo, lo mismo como el signo de mapache, los ojos de mapache, pensar en tener fractura de base de cráneo con un sangrado importante a ese nivel, independiente del estado de conciencia. Otra de las cosas es la contusión cerebral, y esto es lo que generalmente ocurre en los pacientes en trauma deportivo. Hagan de cuenta que esto no es un paciente que está golpeando, sino que es un niño que está cabeceando un balón. Por eso pues se han tratado de hacer algunas cosas sobre el cabeceo. Sin embargo, pues hay opiniones encontradas respecto a eso. Pero lo que yo tengo es una lesión en la superficie de la corteza, y más allá de eso, esa lesión que se expande hacia este nivel, produciéndome más que una lesión estructural, una lesión funcional. Como les decía, esas neuronas como que se aturden y quedan un momentico funcionando mal, o quedan funcionando mal de manera persistente. Y mucho más allá de eso, cuando tengo ya lesiones estructurales, cuando tengo lesión vascular, con algunas zonas hemorragias o de necrosis. El hematoma epidural generalmente es un hematoma de origen arterial, por eso es que se forma rápidamente, ¿sí? Entonces este mecanismo es más bien poco frecuente en los niños. Ustedes se van a recordar por esa formita de lentejita que tiene en la tomografía. Crece muy rápido y este tiene pues como una clasificación, un epónimo, que es el paciente que camina y muere. Es decir, es el paciente que llega caminando a urgencias, que llega bien, que llega hablando. Cuando ustedes ven, empieza a hacer deterioro de conciencia y finalmente fallece porque se hernia. Ese es el walk and die, o paciente que camina y muere. Este hematoma empieza a crecer rápidamente, empieza a ocupar espacio hasta que finalmente se hernia, ¿sí? Algo que pues claramente se puede resolver de manera quirúrgica muy rápido y les va bastante bien cuando se intervienen tempranamente. Una de las cosas, y es que este es más bien poco frecuente en niños, ahorita les explico por qué. El subdural no es tan agudo como el anterior, no crece tan rápidamente como el anterior, pues básicamente porque está producido sobre el aracnoides, y es principalmente por vasos venosos que se pueden autolimitar cuando se cierran pues ellos solitos, y finalmente pues se autolimita. Algunos de esos pueden requerir intervención quirúrgica, pero pues definitivamente si yo veo que tiene una lesión que sangra en el cuero cabelludo, en las imágenes, pues eso es una indicación de neurocirugía
para valoración. Ahora, ¿qué puede pasar con esos niños? Son los niños que yo les digo que tienen alteraciones del comportamiento, que tienen, pueden tener vómito, pero ese vómito que ya se vuelve cíclico, que ya se vuelve frecuente, que vomitan varias veces, asociado a eso, están somnolientos o están demasiado irritables, y una de las cosas frecuentes de esto es el maltrato, especialmente si está asociado a otras lesiones, y si la historia de la lesión es como muy poco clara. Entonces, algo que uno encuentra con frecuencia en los niños con maltrato es que como que la historia no es congruente con las cosas que ustedes ven. Este tipo de lesiones ameritan una lesión, si no se intervienen, ameritan una lesión, no es con contraste, perdón, aquí es un TAC de control en las horas siguientes, dependiendo de la evolución clínica, pero siempre en la medida de lo posible tomar un TAC de control en estos pacientes. Esta es la imagen de tomografía de un hematoma subdural. Si ustedes ven la diferencia entre este y este, pues la formita es muy distinta. Este sí es un poquito más, este es más frecuente en los niños. Ahora, en cuanto a las características en los niños, lo que les decía, el epidural es poco común en los niños y la razón es que la duramadre está muy adherida al hueso, entonces necesita un trauma muy severo y una lesión vascular muy grande para que ese hematoma alcance a disecar esa duramadre, mientras que el subdural sí es muy común en los niños, especialmente pues porque tiene una mejor vascularización venosa. El hematoma epidural, obviamente, como está asociado a una lesión vascular arterial cercana al cráneo, es común en las fracturas de cráneo, es más bien menos frecuente en las que no. El sitio de la hemorragia es arterial versus venoso, y lo que les decía, generalmente es en niños más grandecitos o en adultos, incluso en los niños más pequeños es muy poco frecuente, que es subdurales menores, especialmente si tienen historia de algo que nos cuadre como maltrato, convulsionan un montón porque está mucho más cerca al parénquima, y las complicaciones en este tipo generalmente son altas y va siendo altas más por los mecanismos de trauma que por la lesión misma, ¿sí? La mortalidad, a pesar de que las complicaciones son más altas, es más bien más bajita. ¿Por qué? Porque el hematoma epidural es mucho más agudo y si yo no lo atiendo rápidamente se me pueden morir, mientras que es un hematoma que está más cerca al parénquima, entonces tengo más lesión cortical, es un hematoma que está asociado a lo que les digo siempre a maltrato o a otras lesiones, entonces las complicaciones en el subdural son mucho más altas. Otra de las frecuentes es la hemorragia subaracnoidea o el hematoma intraparenquimatoso. Entonces, acuérdense que les decía cómo los vectores del trauma vienen hacia el centro. Entonces, es frecuente que ese vector, sobre todo cuando es un trauma de alta intensidad, produzca una lesión vascular en esta zona y eso me produce esto que vemos acá como una hemorragia o un hematoma intraparenquimatoso. Obviamente, todo esto que está aquí pues está lesionado. ¿Por qué? Porque por aquí pasó la onda del trauma, produciendo lesión no solamente en los vasos, como lo hizo acá, sino también en las neuronas que están a ese nivel. Cuando tengo una lesión como esta, siempre buscar el mecanismo de golpe y el mecanismo de contragolpe, de dónde vino y hacia dónde tiene que ir ese vector. Otra de las cosas, la hemorragia subaracnoidea, cuando tengo un hematoma difuso, generalmente una lesiones venosas o del aracnoides, y lo que ustedes encuentran son la sangre que va pintando los diferentes surcos, y es lo que habitualmente vemos en este tipo de traumas. Y otro de los que también tenemos frecuentemente, lo mostré hace un rato, el daño axonal difuso, cuando las fuerzas directamente impactan los axones más profundos en esa sustancia blanca profunda, en pruebas de desaceleración. Las laceraciones, cuando tengo trauma penetrante, entonces tener en cuenta en este tipo, imagínense este que tuvo esa lesión acá, claramente lo que tengo es estos vasos, y muy posiblemente se me va a producir ese hematoma subdural en esta lesión, o si es un niño más grandecito, un adulto, ruptura de un vaso venoso acá con un hematoma epidural y con un crecimiento grande. La hemorragia subaracnoidea, como les decía, pues solamente para hacer referencia a otro tipo de hemorragia subaracnoidea que también, si bien es cierto la que uno ve en los adultos relacionados con el aneurisma, pero en niños son frecuentes por esas lesiones de trauma encefálico, especialmente severo, o con contusiones con alta energía. Listo. Esos son los mecanismos de lesión primaria, es decir, yo me golpeé, directamente se dañaron mis vasos o mis neuronas y sobre eso desafortunadamente no puedo hacer nada desde el punto de vista de intervención, pero puedo hacer muchísimo como prevención, como les venía diciendo. Entonces, otra vez la cuña.
vayan a sus casas, miren las casas de sus amigos, miren las casas de sus tías, de sus primitos, y vean con qué se puede golpear a ese niño. Miren cómo está ese televisor, si está amarrado o no. Miren si tienen repisas que estén amarradas a la pared, porque pues es frecuente que el niño saque el primer cajón para coger algo que está arriba y la repisa se le viene con todo y niño. ¿Mm? Miren las ventanas, que las ventanas estén protegidas, que los balcones no estén descubiertos. Si tienen plancha, pues a construir de ahí para arriba o a mantenerla cerrada para los niños, etcétera. ¿Listo? Entonces después pasamos a la lección secundaria, que eso es lo que sí podemos intervenir desde el punto de vista terapéutico directamente nosotros, es desde la consulta hasta los servicios de cuidado intensivo, pasando por urgencias, por hospitalización, por todo. Si yo tengo el trauma y ese trauma produce unos efectos bioquímicos que se van a dar más adelante y van a dañar ese tejido que o estaba parcialmente lesionado o no estaba lesionado. Esos mecanismos pueden tardar de minutos o hasta meses, como les hablaba ahorita de las lesiones de apoptosis tardías de este tipo de pacientes. ¿Qué tengo yo entonces en una lesión secundaria? Problemas por hipoxisquemia por oxígeno, ¿sí? Falta de oxígeno o isquemia reperfusión. ¿Qué me hace pensar esto? ¿Qué tengo que hacer con un paciente que tiene un trauma craneoencefálico? Manejar una buena oxigenación. Una buena oxigenación no quiere decir ponerle oxígeno a todos, ni quiere decir ventilarlos a todos, sino procurar que ese paciente tenga una saturación adecuada, preferiblemente que no sea una saturación del 100%, sino si yo lo tengo en 91, 92% estaría perfecto, porque pues también tengo lesiones de isquemia reperfusión y esa hiperoxia también me puede producir lesiones. Y lo mismo puede pasar con la inflamación y con el estrés oxidativo y la liberación de citoquinas. ¿A dónde va esto? La liberación de citoquinas se produce cuando tengo fenómenos inflamatorios. Entonces, los fenómenos inflamatorios es procurar que el paciente no tenga fiebre, que el paciente mantenga una adecuada temperatura, evitar las infecciones, que no es poner antibióticos profilácticos, sino mirar qué accesos tengo, mirar qué cosas pueden producir una infección externa. Si el paciente tiene un escalpe, hacer una buena curación de las heridas, lavar muy bien, los aportes energéticos, entonces mantener un adecuado aporte de glucosa y de nutrientes, una buena nutrición de estos pacientes. Una práctica muy común que tenemos todos es dejar a los pacientes sin comer, y eso no está bien para ningún tipo de pacientes y para los pacientes con trauma craneoencefálico menos. Entonces, entre más rápido puede iniciar yo el aporte de alimentos, es mucho mejor para estos pacientes. Ya sabemos que no necesitan aportes extras, sino que con lo que tienen que comer un niño normalmente es suficiente. Tiene que comer un niño normalmente es calcular los ingresos calóricos. Si bien no puede comer, pues le pongo leche entera, le pongo Pediasure, le pongo la fórmula que necesite por sonda y lo voy alimentando de esa manera. Y mantener el flujo sanguíneo cerebral, es decir, tratemos de disminuir el edema, mejoremos la tensión arterial y manejemos la presión intracraneana. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, eso es vamos a devolvernos un poquito. Y yo quiero que nos situemos directamente en el paciente que está en urgencias, a ver yo qué voy a hacer con el paciente que llega a urgencias, no con el trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Donde está el paciente viene en coma, viene intubado, viene muy mal ya, sino qué hago con ese paciente que recién llega. Entonces, una de las decisiones clínicas claras, las decisiones clínicas que genera alguna controversia es la realización de TAC. ¿Cuándo tomo un TAC y cuándo no tomo un TAC? ¿Por qué es bueno tomar un TAC? Pues es bueno tomar una tomografía porque me ayuda a mí a tomar decisiones y a saber qué tipo de trauma puede tener desde el punto de vista estructural, pero pues también yo sé que si hago una buena historia clínica y evalúo las energías cinéticas de ese paciente, también sé de qué tipo de trauma estoy haciendo. Y si hago un buen examen físico mirando la alteración de conciencia, también puedo hacer una buena estadificación del tipo de trauma que tiene, bien sea moderado, leve o severo, ¿sí? La otra cosa es que me evita, si yo tengo una tomografía y una tomografía clara, me evita tener que hacer otras imágenes distintas que me pueden generar más confusión. ¿Cuál es el problema? Y es que yo no sé qué pacientes requieren evaluación con tomografía y que desafortunadamente muchos de los estudios que tenemos no me dicen claramente a cuáles sí, a cuáles no, pero pues tenemos una muy buena aproximación. Entonces, ¿cuándo sí tenemos que hacer una tomografía? Entonces, cuando yo sospecho que mi paciente tiene un trauma craneoencefálico moderado a severo, entonces el golpe fue muy fuerte, se cayó de una altura muy alta, le cayó un objeto muy pesado, iba en un carro y en ese carro el carro iba a una velocidad considerable, o en el accidente hubo más cosas, o hubo lesiones, o el niño tiene otras lesiones en otras partes, probablemente ese tipo de paciente, probablemente no, ese tipo de paciente requiere una tomografía. O el paciente que tiene una pérdida de conciencia de más de una hora, entre un minuto y una hora en adelante, también requiere
una tomografía para clasificar entre moderado y severo, o el paciente que llega con un Glasgow menor de 14. Esos yo lo clasifico como moderado y por ende necesito una tomografía, ¿sí? Esos son indicaciones de sí hacerla. Entonces la pregunta es hacerla o no, ¿sí? ¿Cuándo lo podría hacer en los pacientes en los que pueden no ser, en los que puedo hacerlo o no hacerlo? Entonces lo que les digo, si yo tengo un paciente que viene con un trauma y después de eso tiene un deterioro tardío, acuérdense, entonces ese paciente que tiene el hematoma que va creciendo, ese paciente que se va deteriorando progresivamente, tengo que hacerle una tomografía. En los pacientes en los que tengo signos y síntomas que no son muy claros y como que yo no estoy muy seguro de lo que estoy viendo y la evaluación neurológica no es clara, también debería ser una tomografía. ¿Por qué no debería ser una tomografía? Porque muchas veces las tomografías salen normales. La otra cosa es porque muchos de esos pacientes necesito sedarlos. Entonces, probablemente la sedación pueda ser todavía más deleteria si no la hago adecuadamente en un paciente que tiene un trauma que de pronto no necesita una imagen, sino solamente una buena valoración clínica. Y la otra cosa que es muy, muy, muy importante es la exposición a radiación. Y ese es uno de los problemas grandes que vamos enfrentando cada vez, porque durante mucho tiempo hemos sido muy liberales con la toma de estudios radiológicos, cuando realmente eso también me produce una iatrogenia, la radiación también me produce problemas, entonces tengo que ser muy consciente de eso. Lo que les decía, indicaciones absolutas, cuando tengo fractura abierta, esa es una radiografía de cráneo ya no se hacen, pero pues sé que algunos de ustedes están o estarán en un sitio donde lo único que tienen es radiografía de cráneo, si no tienen por qué hacerla, a menos que ustedes estén sospechando que tenga una fractura abierta o algo así, pero lo contrario es de ninguna utilidad. Rara vez veo radiografías de cráneo. Si ustedes van a poder remitir a ese paciente y no es necesario hacérsela, no se la hagan, pero pues la traigo aquí como para que la tengan y para que tengan una cosa, es que si yo tengo una fractura abierta y la estoy palpando o la estoy viendo, ese paciente necesita una tomografía. O si yo lo examino muy bien y veo que ese paciente tiene signos de focalización, también necesito una radiografía. ¿Cuáles son las indicaciones relativas? Traigo este sellito porque tenemos que examinarla muy bien, porque es que la radiación que tiene un paciente con una tomografía no es menor. ¿Sí? La radiación que puede tener, dependiendo del tomógrafo que ustedes tienen, podría equivaler a estar entre 20 días y 150 a 200 días de exposición en el sol sin protección. Yo creo que ninguno de ustedes hace sin ponerse un bloqueador, entonces pues es más o menos como pensar lo mismo. Si hago una tomografía sería como en un buen caso, como tener un niño, como salir 15 días a la playa sin bloqueador. ¿Sí? Entonces eso me genera un riesgo muy alto. Entonces, cuando tengo una indicación relativa, cuando tengo un paciente que tiene menos de 14 en el Glasgow, o que el Glasgow se mantiene por debajo de 15 durante unas 2 horas después de la lesión, es decir, que llega con un poquito de alteración de conciencia y yo lo observo por 2 horitas y definitivamente se mantiene, yo le puedo tomar, esa es una indicación relativa para hacerlo. Cuando el paciente yo lo estoy viendo durante 4 a 6 horas y yo veo que los signos empeoran, es una indicación relativa. Cuando tengo un hematoma grande en el cuero cabelludo, y yo les podría añadir a esto, cuando el mecanismo de lesión es un mecanismo significativo y tengo ese hematoma, tómenlo, ¿sí? Pero es que muchas veces, yo creo que a muchos de ustedes les pasó chiquitos, se cayeron y tuvieron un chichón, y las cosas siguieron, ¿no? Muchos de ustedes se cayeron, tuvieron un chichón y le tomaron una tomografía. Entonces, el hecho de que yo tenga un chichón no significa que la lesión es muy severa, si el mecanismo no lo fue, entonces pues estudienlo bien y mírenlo adecuadamente. Cuando sea un mecanismo de alta velocidad, o el paciente que tiene menos de 2 años y sigue irritable, a pesar de que ustedes ya le dieron de comer, ya le pusieron la mama al frente, ya lo dejaron tranquilo, ya no lo pinchan más, piensen en tomar una radiografía. Existen varios estudios que nos ayudan a eso. Entonces, uno de esos es el estudio PICARN. El estudio PICARN es uno de los más grandes para evaluar específicamente yo cuando tomo o no tomo tomografías. Este estudio tenía casi 50,000 pacientes de 25 sitios durante mucho tiempo, y lo que estaban buscando era hacer una predicción de cuándo el TAC me servía o no me servía, y de esa manera tratar de pues, limitar su uso y establecer su uso específicamente a las cosas en las que realmente eran significativas. Entonces, tenemos indicaciones para mayores de 2 años, es decir, el niño que tiene Glasgow, yo le evalúo con un algoritmo, ¿tiene Glasgow menor de 12, de 14? Sí. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que esto le pasa al 14% de la población y que un 4,3% tiene un riesgo de tener una lesión traumática grande, entonces sí vale la pena tomárselo. Entonces, el paciente no tiene un buen Glasgow, pero tiene una historia de pérdida de conciencia o historia de vómito repetido, un mecanismo severo de trauma,
vale la pena hacérselo y aparte de eso, pues tener una muy buena observación clínica, pero si no pasa ninguno de estos, si el niño tiene un grado que está bien, si no tiene historia de pérdida de conciencia, si vomitó solo una vez y de ahí en adelante no tiene problemas, y si el mecanismo no es severo ni moderado, pues entonces no tenemos que hacerle, pero sí vale la pena seguirlo y observarlo un poco más. Me gusta, este esquema me gusta bastante por una cosa especial y es tener en cuenta esto, el contexto social. Si bien es cierto, si yo me sitúo en Canadá, donde se hizo la mayoría del picano, en Estados Unidos, donde tengo una mejor asistencia y tengo un contexto social distinto, pues podría yo evitarme hacerme tomografías en muchos pacientes, pero una cosa que yo tengo que saber es ese niño quién es su familia, quiénes son sus papás, cómo lo han cuidado, qué probabilidad tiene de que sea un trauma no accidental, es decir, que sea un maltrato, se va a ir para la casa y para dónde se va a ir. Si ustedes están en Boyacá o están en Cundinamarca y el niño lo traen de un pueblo que queda 6 horas, así venga bien, pues vale la pena hacérselo, porque yo no sé si se va a ir y allá quién le va a poner cuidado. Entonces, es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestro contexto y es cómo es el escenario social de ese paciente. Entonces hago una buena historia clínica, un examen físico, y eso me va a decir, está sintomático, tiene un examen físico normal, tiene un examen neurológico normal y tiene un trauma de bajo grado, ¿sí? Mándelo para la casa. Si definitivamente yo a ese paciente que tiene esas cosas veo que tiene un riesgo social, pues déjenlo y observenlo a ver qué puede pasar. Pero si no tiene riesgo social, pues pueden mandarlo para la casa con unas instrucciones muy claras a los papás, ¿sí? Si tiene alguna alteración anormal del examen físico, realice la tomografía y después si paso, bueno, si el trauma tiene alguna lesión, si el trauma no tiene ninguna lesión, también determine cuál es el estado social del paciente. El trauma, el paciente sí tiene una alteración, pero no tiene ninguna lesión en la tomografía, miremos a ver qué fue lo que pasó, por qué se dio, dónde vive, qué hace, y dependiendo de eso, decían ustedes si hay riesgos sociales para dejarlo hospitalizado o no, y si no, pues mándenlo para la casa también. Pero aparte de eso, si yo tengo un paciente que tiene amnesia, confusión, sigue letárgico, vómito repetido, háganle la tomografía y si la tomografía definitivamente es positiva, pues pensemos qué podemos hacer. Si lo vamos a dejar hospitalizado, si vamos a llamar a neurocirugía, si vamos a ver algo específico en sus imágenes. Tomamos la tomografía. Este es importante y quiero que me presten mucha atención en esta y es yo qué le voy a ver a la tomografía. Entonces, varias cosas que tengo yo que empezar a mirar en la tomografía y es, siempre nos limitamos a mirar los ventrículos. Bueno, entonces, bueno, empecemos por los ventrículos y miremos que tenga una buena arquitectura de los ventrículos, que no estén colapsados, que no estén comprimidos. Esto no se colapsa solamente por tener una lesión expansiva hemorrágica, no necesariamente, sino que el edema mismo puede hacer que eso se colapse. Pero una parte que quiero que siempre le presten atención es esta zona de acá, las cisternas de la base. Cuando yo me herno y tengo lesiones por herniación, se producen en esta zona. Entonces, buscar que yo tenga buena permeabilidad, como ven ustedes acá en las cisternas de la base, eso es lo primero que ustedes van a buscar, porque si me voy a herniar y me voy a poner mal, es por aquí donde va a pasar eso. Entonces, miro los ventrículos, miro la morfología que tienen, me voy y miro esta parte de acá abajo, que es las cisternas de la base, miro que estén conservadas y con eso ya quedo un poquito más tranquilo. Me muestran esto, digo, bueno, tengo tiempo. ¿Sí? Sea lo que sea que esté pasando, tengo tiempo y este paciente me va a tiempito para estar mejor. Luego me vengo y veo la corteza, sustancia gris, y la subcorteza, sustancia blanca, y miro que tengo una buena diferenciación. Esto cuando no se diferencia bien, cuando yo tengo edema y tengo líquido, entonces estos axones empiezan a hincharse y empieza a perderse esa diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. A veces en el tomógrafo tocarle un poquitico el contraste para ver esta diferencia, aquí se ve súper clara, pero a veces no se ve. Entonces, si yo veo que eso se está perdiendo, pensemos en que puedo tener una lesión. Ya les había dicho que muchas de esas no tienen una imagen de una lesión expansiva, pero sí tienen alteraciones por edema, que son estas, y luego me voy acá arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo las circunvoluciones, y yo les digo culebritas, y ustedes ven si tienen buenas culebritas, eso se ve sobre todo en la parte más alta de la tomografía. Entonces también cuando yo tengo edema, entonces hagan de cuenta que ustedes tienen esos surcos, los surcos se hinchan y esa diferenciación entre esos surquitos se empieza a perder y esa es otra cosa que tengo que mirar. Entonces, recapitulo. Cisternas de la base, que las tenga permeables, los ventrículos, la morfología, sustancia gris, sustancia blanca, diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, y finalmente las circunvoluciones, los giros y las circunvoluciones que se vean bien. Eso es lo que yo voy a ver en una tomografía y después de eso empiezo a evaluar las otras cosas y las otras lesiones que yo pueda tener.
como por ejemplo, me devuelvo un poquito, qué pena todo esto, cosas como estas, que tengo adentro, cuál fue el vector de la lesión, cuál fue la lesión de golpe, si aquí fue el golpe, pues vengo y trazo una línea y miro si el contragolpe es acá, eso es las otras cosas que tengo que empezar a mirar. Entonces no se olviden mirar golpe contra golpe, porque una vez se enfoca muy bien en esa lesión que está cerquita, donde tiene el chichón, y no se fija que probablemente más profundo puedo tener una lesión todavía mucho más marcada. Bueno, entonces, ya lo evalué, ya llegó, ya lo clasifiqué, si le iba a hacer o no le iba a hacer. Pero digamos que ese paciente tiene un trauma encefálico que es más severo. Entonces tenemos servicios de cuidado intensivo y cuidado intensivo neurológico de urgencias, y eso nos ha servido para algunas cosas y nos ha servido especialmente para reducir la mortalidad hospitalaria en neuroinfecciones, en trauma y en epilepsia. Esos servicios me ayudan a que esos pacientes se mueran un poquito menos, me ayudan a que los pacientes sean libres de ventilación mecánica y hacen que yo sea más solidario con el sistema y ahorre un poquitico más de recursos, que también es importante. Es bueno no gastar tanta plata en tantas cosas, y estos servicios especializados me ayudan a optimizar recursos, me disminuyen las admisiones, pero no sabemos qué pasa con la mortalidad a largo plazo y tampoco sabemos qué pasa con la calidad de vida. Sabemos que estamos salvando más niños, pero no sabemos cómo están saliendo esos niños, qué tan buena calidad de vida están teniendo todavía, y sabemos que pueden tener problemas muy grandes. Entonces, ¿qué es lo importante? Para manejar un paciente no necesitamos tener una UCI neurológica. Realmente el concepto no es de un lugar, la idea no es tener un lugar, sino es un concepto de entender cómo puedo hacer yo para manejar bien ese paciente independiente del escenario en el que estoy. Estoy en un rural en el que tengo una camilla de urgencias y el equipo que tengo y no tengo nada más, pues ese lugar lo voy a convertir en el lugar de manejo de mi paciente neurológico. En ese lugar lo voy a convertir en el lugar del paciente, el manejo de mi paciente con trauma. ¿Qué necesito hacer para manejar adecuadamente un niño con trauma encefálico? Lo primero es que tengo que ser un muy buen médico, tengo que saber cositas de pediatría, tengo que saber neurología, tengo que entender muy bien ese paciente y qué es lo que está pasando. Tengo que saber cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, entonces me devuelvo y digo cómo se golpeó, de qué manera fue, cuáles fueron los vectores involucrados en esa lesión, qué más pasó en el accidente, qué otras zonas se afectaron, y miro el cuerpo y miro todos sus sistemas y no solamente me enfoco en el trauma. Entonces, por eso hay que preguntar, hay que observar y hay que examinar muy bien. Pregunten todo lo que sea necesario, observen y examinen qué pasa con ese paciente, y sobre todo estén comprometidos con el paciente y con la familia. Si estoy comprometido con mi paciente, voy a preguntar todo lo necesario y voy a indagar todo lo necesario. Eso no significa hacer un montón de cosas, eso significa ser detallado en las evaluaciones, detallado en los seguimientos. Tengamos un equipo que nos ayude y que todos estemos enfocados en lo mismo. Primero, prevenir, ¿sí? Anticipar las cosas que pueden pasar. Entonces yo sé que si el paciente tiene un Glasgow de 8, probablemente me toque intubarlo porque ese paciente me va a hacer falla ventilatoria, y estar evaluando constantemente qué es lo que está pasando con ese paciente. Me anticipo, yo sé que si el paciente tiene una lesión en cuero cabelludo va a sangrar mucho, y antes de eso procuro tenerle 2 venitas y cuadrar muy bien su lesión para que no siga sangrando más, ¿sí? Eso es prevención, y eso es el concepto que yo les digo. Entonces, seamos organizados, comprometámonos con el paciente, no nos asustemos con lo que estamos viendo, hagamos las cosas de manera ordenada, no corramos a tomar imágenes, cuando realmente lo que necesitamos es tener un paciente que esté sano desde el punto de vista sistémico. Esta gráfica me gusta tenerla porque esta le dice a uno realmente qué es lo que me ha mejorado la sobrevida. Entonces, si bien es cierto, este punto A era qué tanta sobrevida tenían los pacientes con lesiones cardíacas, con infartos, en el 86 y del 2000. Entonces, si bien es cierto, la supervivencia ha mejorado, pero ha mejorado a punta de ¿qué? De prevenir, de tener una mejor calidad de vida, de tener una mejor respuesta de servicios de urgencias y tener guías de atención primaria. Es decir, que nosotros, los que estamos en los niveles primarios de atención, sepamos muy bien cómo hacer las cosas. Esta supervivencia, esto es el caso de los ataques cardíacos, pero no estamos hablando de un paciente que se infarta, sino de cualquier otra patología en la que si yo prevengo, en la que si yo evalúo adecuadamente, en la que si yo mejoro la calidad de mi paciente, en la que si yo tengo un buen servicio de urgencias, intervengo tempranamente y de la forma más adecuada, voy a tener un paciente que me va a sobrevivir mucho mejor y le va a ir mucho mejor. Yo puedo tener la mejor unidad de cuidado intensivo y las mejores disposiciones y las mejores ganas, pero si me llega el paciente que viene de varias horas de camino con un manejo inadecuado inicial, probablemente le va a ir mal, y no le va a ir mal por lo que yo trate de hacer, sino que probablemente le va a ir mal por lo que no se hizo en ese manejo inicial. ¿Qué es el cuidado de un paciente con trauma entonces? Entonces,
Primero es un análisis clínico detallado, qué fue lo que pasó, organizar muy bien el examen físico, saberme la escala de coma de Glasgow y aplicarla de manera adecuada. Monitorizar es, examínenlo, usen sus linternas, usen sus martillos, usen todo lo que se necesita para examinar adecuadamente ese paciente, establezca los mecanismos de lesión y vaya manejando esa patología. Después de eso, sí pensemos en el cuidado intensivo y en el cuidado intensivo neurológico, pero si yo hago esta primera parte bien hecha, le va a ir muy bien a mi paciente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pensar en el cuerpo. Entonces, estos son los mecanismos de lesión que yo tengo, pero gran parte de esos mecanismos de lesión vienen por esto, porque no tengo un contenido adecuado de oxígeno. Entonces, miremos que tengo una fibrosa adecuada, miremos que tengo una hemoglobina adecuada. Esto no implica transfundirlo, pero sí implica tener las hemorragias, mirar los otros factores de riesgo, darle oxígeno. No implica tener fibrosa al 100%, implica tener una saturación que esté por encima de 90, 91. Miremos ese gasto cardíaco cómo está, entonces que tenga un buen volumen. Sí, muchos pacientes llegan deshidratados, con inadecuada volemia, entonces miremos eso. Y esto no implica tomar un ataque inmediatamente, sino canalicen de 2 venas, pónganle oxígeno y examinen bien a ese paciente. Eso es lo más importante que tengo que hacer. Después de eso sí me paso a las cosas más específicas. Entonces pensemos en ese flujo sanguíneo cerebral, miremos cuál es la tensión arterial media, y la tensión es muy importante en los pacientes con lesiones neuronales. El paciente que tiene una lesión neurológica aguda, la perfusión del cerebro depende principalmente de la tensión arterial media. Entonces, es manejar esa tensión. Si necesita algo de volumen, que el volumen pues no es uno de los requerimientos grandes que tiene el paciente con tema encefálico, me refiero a bolos de líquidos y esto, pero pues sí manejar la presión arterial media en la mejor medida de lo posible. Y la otra, las resistencias vasculares, y es mirar cómo es esa viscosidad, es decir, que el paciente esté bien hidratado, que el paciente tenga una buena hemoglobina, y finalmente mirar la presión intracraniana cuando tenemos esos mecanismos, pero eso ya es un manejo de cuidado intensivo que es distinto, pero bueno. Cuando le pongo un catéter de presión intracraniana, esto es una discusión grande porque no hay un consenso de cuándo tengo que hacerlo, pero lo que yo sí sé es que tengo un paciente que tiene una lesión muy severa, que tiene una lesión expansiva en la tomografía, un paciente que va a tener que tener sedado y relajado, es muy posible que este paciente requiera una PIC. Entonces, si necesitamos una medición de PIC, llamen al neurocirujano, díganle que necesitan por todas esas cosas que están viendo acá. Entonces, lo ideal sería siempre tenerla, pero pues también ser muy conscientes de que algunas veces yo puedo manejar a ese paciente clínicamente sin necesidad de tener que llegar hasta allá, pero en la medida de lo posible, si el paciente lo requiere, háganlo. La oxigenación, entonces mantengan la vía aérea superior. La oxigenación no significa ventilar a un paciente, y de hecho si su opción es no intubar, no lo haga. Si tiene un largo que no está por debajo de 8, si el paciente está respirando tranquilo, si maneja adecuadamente secreciones, si usted tiene cómo manejar las secreciones, manéjelo usted, hágalo usted. No necesitamos saturaciones de 100%, con esto está bien. Si el paciente no tiene signos de dificultad respiratoria, si el paciente está, sí, le va mucho mejor si yo no lo ventilo, así lo ventilo. Y si lo ventilo, pues generalmente, a menos que tenga un trauma severo en otras regiones, ese paciente no necesita grandes aportes ventilatorios, sino con presiones bajitas, con volúmenes bajitos, me va a ir mucho mejor. El edema, y la mejor forma de manejar el edema es mantener una adecuada perfusión. ¿Por qué? Porque si yo no tengo unos vasos sanguíneos que me perfundan bien ese cerebro, pues esas neuronas van a estar sometidas a hipoxia más allá de la que ya tuvieron. Aparte de eso, eso me va a producir más lesiones a esa neurona va a perder otra vez esas bombas de sodio y potasio que ya tenía afectadas, y finalmente eso me genera más edema. ¿Qué cosas necesito yo para manejar el edema? Nivel de sodio entre 140 y 150. La solución salina al 3% es una opción. La discusión puede ser entre goteo y bolos, y lo importante no es si lo tengo en goteo o en bolo, lo importante es tener estos niveles de sodio. Tener un sodio bajito en un paciente con una lesión neurológica no es una buena idea, entonces preferiblemente tenerlo entre este nivel, tampoco más. Otros medicamentos, el manitol tiene menos evidencia en trauma encefálico pediátrico específicamente que la solución salina al 3%, y por eso casi no se usa tanto, pero es una buena herramienta. Además, hay que tener en cuenta que su acción lo que hace es regular esa rheología, es decir, que el flujo de sangre a través de los vasos cerebrales sea más fluido, mejorando la fluidez plasmática vascular. Es decir, yo puedo utilizar los dos porque tienen mecanismos distintos de control del edema. Manejo de la temperatura. La hipotermia, desde el punto de vista fisiológico, es una excelente herramienta. Tenemos muy buenos modelos animales en los que funciona, pero desafortunadamente, desde el punto de vista de evidencia en trauma encefálico pediátrico, nos ha ido más mal. Hemos visto que los pacientes en los que se someten a hipotermia, en general tienen más complicaciones sistémicas, así que es algo que no se utiliza
de manera frecuente. Sin embargo, algo que sí puedo utilizar es mantener normotermia controlada, es decir, una temperatura entre este punto, 36.5, 35.5, preferiblemente mantenerla así. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo humedezco, antipirético, si estoy en un sitio frío, pues dejar las ventanas abiertas para procurar que mantenga esa temperatura, porque es efectiva. ¿Sí? Entonces me funciona casi también como tenerlo en hipotermia sin los efectos adversos de tenerlo en hipotermia. Lo que sí yo no puedo hacer es mantener temperaturas mayores a 37, entonces evitar a toda costa la fiebre y las temperaturas mayores a 37. Otra cosa, la sedación. Lo importante no es sedar y dormir a un paciente profundamente con medida de neuroprotección. Eso es algo que siempre dicen, no, vamos a poner neuroprotección y lo vamos a dejar con coma barbitúrico y bloqueantes. No es eso. Eso no se ha visto que mejore. Lo que sí mejora es que el paciente no tenga dolor, no esté agitado y no tenga delirio. Si yo tengo un paciente tranquilo, si yo tengo un paciente que no está haciendo valsalva, que no me está llorando, que no me está haciendo maniobras que aumente la presión intracraniana, no necesito sedarlo profundamente. Simplemente con un plano de sedación superficial en el que el paciente esté tranquilo, yo eso es lo que necesito para disminuir este consumo de oxígeno cerebral. Los barbitúricos no disminuyen el consumo de oxígeno cerebral y más allá de tener una adecuada sedación. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo encefálico, tenerlo sedado, ponerle barbitúricos no es mejor que tenerlos sedados, pero por el contrario sí me puede poner en riesgo de complicaciones cardiovasculares o respiratorias e incluso infecciosas, porque estos pacientes tienen más hipotensión, tienen más falla respiratoria y tienen más riesgo de infecciones. Y finalmente, si yo tengo que usar un barbitúrico, tiopental o pentotal, preferiblemente utilizar una monitorización con electroencefalografía porque es realmente la forma como yo lo voy a seguir. Ahora, entonces, nos devolvemos un poquito y hablamos de neuroprotección y les tengo estos dos de neuroprotección. Para mí esto es neuroprotección. Evitemos esto, eso es lo que uno debería hacer para hacer neuroprotección realmente, porque no existe una molécula mágica. Lo que tengo que abarcar es varios puntos de manejo, es decir, manejo bien la perfusión, manejo bien la oxigenación, tengo un paciente tranquilo, tengo un paciente que está comiendo, mejoro el aporte de oxígeno, tengo un buen gasto cardíaco, evitar la hipoglicemia. Entonces, en muchos escenarios se utiliza el manejo estricto de glicemia en traumatismo encefálico. No es una buena idea, porque se ha visto que si yo soy muy riguroso con el manejo de la glicemia, las zonas cerebrales que están lesionadas pueden tener disminución en los niveles de azúcar. Yo puedo tener 300 de glicemia central y tener una zona lesionada del cerebro que tiene 20 de glicemia. Entonces, eso que me produce daño secundario, que es lo que yo quiero hacer. Evitemos la fiebre, evitemos las convulsiones. Evitar las convulsiones no significa poner anticonvulsivantes, a menos que definitivamente o el paciente haya convulsionado o esté a riesgo de convulsionar. Y evitar el dolor, la agitación y el delirium. Manejar la perfusión cerebral con una adecuada tensión arterial, evitar el edema manteniendo esa buena perfusión. Eviten también la hiponatremia, entonces para eso el sodio me sirve bastante. Entonces, algunas conclusiones. Primero, que tenemos que manejar la injuria primaria, que la lesión primaria es prevenible, la lesión secundaria es la tratable, es lo que veníamos haciendo, evitar que lo que se dañó se siga dañando. Y el objetivo terapéutico va a ser siempre disminuir la lesión secundaria. Desafortunadamente no tenemos unas medidas farmacológicas con evidencia suficiente para disminuir la mortalidad o la morbilidad en traumatismo encefálico. Quiero concluir con esto y es con qué quiero que se queden, que la mayoría de las lesiones son prevenibles en su mayor parte. Entonces vayan y miren qué cosas pueden hacer que un niño que está alrededor de ustedes pueda tener un trauma encefálico. Eso es prevenir y eso es anticipar las cosas que pueden pasar. Que desafortunadamente existen muchos mitos respecto a la neuroprotección, que lo más importante es estabilizar y manejar los problemas sistémicos del paciente, es decir, un paciente que esté bien perfundido, que esté bien oxigenado, que tenga unos buenos accesos venosos. Eso tengo que hacerlo antes de llevar a un paciente a neuroimagen. Se los digo porque es muy común. Llega el paciente con trauma y muchas veces desde que viene en la ambulancia o desde que lo trae la familia lo quieren meter al tomógrafo inmediatamente. Esos minutos son minutos de pérdida de neuronas. Mientras que yo espero un poquito, lo hidrato mejor, le doy mejor oxígeno, lo tranquilizo un poquito, le calmo el dolor y luego lo llevo, probablemente vaya a salvar muchas más neuronas de esa manera que si corro y hacerlo, ¿sí? No hay muchas cosas que tengan evidencia para el manejo del trauma encefálico, entonces por eso lo poquito que tenemos hay que hacerlo bien hecho, y es pensar que menos cosas de pronto muchas veces es más. Eso es todo. Muchísimas gracias. Doctor Juan David, muchísimas gracias por su excelente presentación, siempre muy enriquecedoras, claras, prácticas
muy, muy bonitos. Tenemos varias preguntas, muchas de felicitaciones y pues muy, muy complacidos de que se ve tan fácil el manejo y ese es uno de los mensajes de mantener la calma, de hacer una muy buena evaluación e inspección neurológica para que ustedes estén seguros de hacer esa clasificación de Glasgow, esa evaluación neurológica y esa observación. Hablando de esto, hay una pregunta que me hace la doctora Edna. Si el niño ha vomitado una vez sin pérdida de conciencia, el Glasgow es normal, ¿cuánto tiempo lo observo? ¿Qué Entonces, hago? ¿Me confío? Y tú lo dijiste claramente, es que el entorno de los niños es diferente y la causa del trauma. Pero esto es como del día a día, sino a veces uno no tiene esa experticia para decir, este niño le va a ir bien, pero hay unos que a uno no le cuadran. Entonces es muy importante qué tips de pronto usted ha encontrado en su quehacer que le digan a uno, yo lo observo o le doy salida. entonces hay varias, si yo me voy a la evidencia, lo que dice y el que dice el Catch y el estudio Pican, que son los grandes que hablan de yo qué hago con los niños a los que les tomo tomografía o no, ellos dicen obsérvelo entre 6 horas y 12 horas. Sin embargo, pongamos en el escenario del paciente que está en urgencias. Entonces, el paciente que llega en urgencias es lo que decía la doctora, lo que decía yo, miremos ese niño quién es, de dónde viene, quién lo trae, cómo lo traen y cómo se ve, cómo está su comportamiento, cómo se comporta con la madre, de qué manera comió. Entonces yo podría incluso dejar las 6 horas un poquitico menos cuando yo veo que todas las cosas están bien en ese sentido y cuando yo sé que se va a ir para un lugar donde esa mamá tiene un rápido acceso al servicio de salud, donde esa mamá es suficientemente juiciosa para llevarlo porque es otra, porque pueda que iba al frente y nunca lo lleve. Entonces, si yo soy de la evidencia, 6 horas de observación está bien, pero pues tengo yo que mirar las otras cosas adicionales y también entender muy bien cuál es la historia del trauma, ¿sí? Porque perfectamente se puede ser el primer trauma no accidental que tiene ese niño y la próxima vez que me llegue con un maltrato severo. Entonces, entender muy bien ese tipo de cosas para saber cuánto tiempo lo voy a dejar yo en observación. Eso es importante también en los lactantes porque los lactantes a veces son muy difíciles. El lactante es un niño que desde el punto de vista clínico se vuelve complicado para clasificar, sobre todo, bueno, si yo estoy en pediatría, estoy acostumbrado al lactante y yo sé más o menos cómo se comporta, pero si soy un médico de medicina general o soy el interno, a mí me cuesta trabajo entender el lactante, entonces apoyarse mucho en la mamá con eso es importante, decirle a la mamá, mamá, ¿usted cómo ve ese niño? Y porque yo puedo ver un niño que se ve muy normal y muy tranquilo, me dice, no, es que mi niño no es así, mi niño no es tan llorón, mi niño no es tan peleón, mi niño generalmente no se ve, no es tan cansón como está, o por otro lado, no, es que mi niño es muy activo, mi niño no se ve de esa manera. Entonces, claro, yo tengo unas 2 horitas en las que observo el niño y el niño, ya ese es el tiempo en el que el choque, el trauma, en el de toda la carrera que hubo, que la mamá, la abuela, todo el mundo gritó, salió corriendo, ya se ha calmado, el niño ya se ha olvidado lo que ha pasado y veo cómo se comporta. Si definitivamente eso persiste, si definitivamente, o si el mecanismo de trauma fue un mecanismo más grande, pues valdría la pena tomarle la neuroimagen a ese niño u observarlo un periodo un poquito más largo. Y lo mismo pasa con Tenemos dale, dale. tranquilo. No, dale, termina, perdóname. Entonces, y la misma con la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow en lo que uno se enreda un poquito en los lactantes y en los niños pequeños es en el lenguaje. Entonces yo puedo utilizar una escala de coma de Glasgow modificada que hay para lactantes específicamente o para niños que no hablan, o puedo utilizar la misma entendiendo el lenguaje no como la forma yo de hablar, sino como el lenguaje de ese niño. Es decir, cómo se comunica ese niño con la mamá. Entonces, si es un niño que se comunica como se comunica normalmente con la mamá, yo le pregunto, mamá, ¿es un niño es así? Es un niño que tiene los puntos de lenguaje completo, ¿cierto? Entonces tiene 5 de lenguaje o tiene 4 de lenguaje, pero si él me dice, no, es que está mucho más llorón de lo normal, sería lo mismo yo tengo un paciente que está agitado y que tiene un lenguaje que es confuso, o si mucho más abajo de eso, es un niño que no está llorando, que está llorando o está jadeando, pues puede tener 2, 3, 2 de Glasgow. Esa es una de las formas, pero a pesar de que existe un modificado, pues también puedo yo utilizar el mismo con ese concepto de lenguaje en el niño no es que hable, el lenguaje en el niño es que se comunique.
Excelente, muchas gracias. Tengo una pregunta en relación a los niños pequeños. No sé cómo se diferencia bien la sustancia gris de la sustancia blanca. ¿Qué claves debo tener en esos casos del TAC? Que pues lo mostraste muy bonito. ¿Qué debo ver? ¿Cómo lo debo ver? Esas simetrías, cómo busco, si debo hacer un control de la tomografía. Pero es cierto, y la doctora Edna Castellón con seguridad le ha pasado, que entonces uno le pregunta a todos los radiólogos porque ve al niño quizás mal, así la tomografía pues la haya reportado normal. Entonces, dos cosas. Esa diferencia sí es bien difícil y el radiólogo me puede decir si se ve o no se ve, porque él sí sabe, ¿cierto? Entonces me puede ayudar, pero es que desafortunadamente estos niños no tienen lesiones cuando el radiólogo está, ni cuando está el neurocirujano, ni cuando está el neuropediatra. Ese niño llega a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, donde no va a haber ninguno de esos, entonces está uno con el técnico. Entonces, recomendaciones que yo generalmente lo que hago es que juego con los contrastes de la imagen, es decir, le doy más oscuro, le doy más claro, y cuando uno juega con esos colores, alcanza a ver un poquito mejor esa diferenciación. Esa es una. O la otra también le puedo decir al técnico de tomografía que sí está ahí, le digo, oiga, ayúdeme a darle un poquitico más de contraste para ver esa sustancia blanca, cómo se ve, y él nos puede ayudar a ver eso. Digamos que no, digamos que se sigue viendo esa alteración entre sustancia y sustancia blanca, subamos un poquito y miremos cómo son las circunvoluciones. Entonces miremos que las circunvoluciones se vean bien, porque si yo pierdo ese contraste, lo otro que pierdo es que los surcos se ensanchan, se hinchan, y eso va a hacer que se pierda esa parte. Y también me bajo y empiezo a mirar cómo están las cisternas de la base, como les decía, o los ventrículos, ¿sí? Entonces, eso viene de la mano de la evaluación funcional. Si definitivamente ese niño lo que tuvo es una concusión, que lo que hace es que tiene una alteración funcional, pues tengo que seguirlo desde el punto de vista funcional, y muy probablemente las imágenes no me van a mostrar nada, como pasa en los traumas deportivos, pero sí veo cómo es el comportamiento. Esos niños los puedo mandar a la casa sabiendo que el niño ya está bien, que no va a tener una lesión que le aumente ese edema, ni que le cause algún tipo de lesión, pero explicándole a la mamá, mire, su niño probablemente va a estar hace unos días, pero si usted ve que se pone más mal, pues devuélvalo. Pero si ese niño está, no sé, Puerto Boyacá o en un sitio mucho más lejos, pues ténganlo ahí un par de días. La historia de la fisiopatología dice que el trauma craneoencefálico tiene un pico de edema que va entre el día 3 y el día 5. Pero si bien es cierto, ese pico de edema se produce en ese momento, ese pico de edema está dando progresivamente. Es decir, yo no estoy bien en el día 5, pum, se volvió edema, sino que eso va aumentando un poquito, un poquito, un poquito cada vez. Son niños que yo no veo mejor, sino que voy viendo peor cada vez. Siempre la clínica, muy amable. El doctor Cristian nos pregunta si un niño tuvo una caída de su propia altura con pérdida de la conciencia por corto tiempo, no nos especifica cuánto tiempo, sin vómito, sin signos de focalización, ¿cuál sería la conducta a seguir, doctor? Ahora hay que mirar esa alteración de conciencia, porque si definitivamente el niño cayó y la mamá fue, lo levantó, lo movió y el niño no respondía, sí vale la pena hacerle una tomografía. Pero lo que pasa es que muchas veces el niño se cae y la mamá dice, no, se privó. Y se privó es que el niño cayó en llanto y quedó ahí como medio en un espasmo un ratico y luego arrancó a llorar. Entonces ahí la conducta es un poquito distinta. Es un niño que muy probablemente no perdió la conciencia, y una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer es tratar de recopilar muy bien ese momento y de llevar a la mamá tranquilizándolo un poquito, a que le cuente muy bien cómo fue que se cayó, en qué forma estuvo, cuándo lo levantó, cómo lo levantó, porque la mamá le dice a uno, no, el niño estuvo como 5 minutos privado. Y usted le pregunta, ¿y qué hizo en esos 5 minutos? No, llegué y lo levanté y salí corriendo, y cuando vi la puerta, pues ya se había recuperado. Entre recoger un niño en la sala de la calle y ir a la puerta, eso no son 5 minutos, eso son 20 segundos. Entonces no es una pérdida de conciencia tan grande, pero si salí, grité, bajé, subió el taxi, cuando me subió al taxi apenas estaba recuperando y dice, bueno, ahí sí. Pero en momentos como ese, el tiempo es eterno. Yo creo que muchos de nosotros que hemos visto un paciente en paro, un paciente que ha tenido una convulsión, muchos de nosotros que tenemos hambre, queremos calentar la comida y esperamos un minuto en el microondas, eso es eterno, ¿sí? Entonces, cuando nos esa angustia, ese tiempo, el tiempo se distorsiona un montón. Entonces, pues tratar de organizar muy bien esa historia y saber esa pérdida de conciencia. Entonces, como lo dice, si se cayó de su propia altura, ¿qué fuerza cinética puede tener ahí? Puede pasar que es un golpe muy fuerte, pero pues si no,
y si yo la recopilo y no le fue tan mal, se recuperó rápidamente, quedó como quien dice en privado en ese momento, pero rápidamente se recuperó, pues perfectamente con un par de horas de observación yo lo puedo manejar. Además, cuenten esas horas como mientras que el niño llega a triage, lo ven en triage, lo subo, lo veo, le hacen todo el ingreso. En un ingreso normalmente es que uno dura por una tos más de 5 horas en urgencias, pues esas son 5 horas perfectas, ¿sí? Ahí en un niño continúa un trauma perfectamente, si yo lo digo, observemos los 6 horas, él se queda 12. Mientras llega, se atiende y se va y pagan la factura y todo, eso son 12 horas. Sí. Entonces, eso nos sirve un escenario como este para descongestionar las urgencias también. Entonces, pues es mucho más riesgoso ese niño que lo lleva a la abuela, que era la que lo estaba cuidando, que le peguen un COVID en la entrada de urgencias, por un niño que podía perfectamente haber sido a la casa más temprano. Nos están escuchando desde Venezuela, la doctora Sahari Andreina Rivas. Lo felicita por su excelente exposición. Felicitaciones, doctor. Soy una estudiante de medicina de la Universidad de Oriente en Venezuela y por la difícil situación que se vive en nuestro país, en nuestro hospital principal no hay tomógrafos y todo debe hacerse por consulta privada, lo que es costoso y pues no es asequible. La pregunta que hace con un niño con un Glasgow alterado y con diferentes síntomas como letargia, vómito persistente, ¿qué podemos hacer en esos casos si no se puede realizar la tomografía? ¿Qué recomendación clínica, semiológica, médica, finalmente? Porque en muchas de nuestras áreas en nuestro país, doctora Andreina, es que no hay que ir hasta allá. Estamos así. Entonces eso no es allá por la situación que tengan y eso nos pasa a nosotros aquí cerquita. Si no tenemos que irnos de Cundinamarca o de Boyacá para saber que eso nos sucede. Entonces hay varias cosas ahí. Yo tengo lo que decía, si establezco muy bien cuál es el mecanismo, yo puedo saber qué probabilidad puede tener ese niño de tener una lesión muy severa, pero la valoración y el paciente que tiene un estado de coma de Glasgow alterado y que se mantiene, es un paciente que de alguna forma yo sí tengo que remitirlo porque algo está pasando. ¿Sí? Desafortunadamente, si los papás están en la elección de tener que ir y mirar si será que le hacemos o no le hacemos la tomografía, pues muy probablemente no la necesite en el fondo. Pero si es un niño que se mantiene clínicamente y clínicamente yo no lo veo bien, que yo lo puedo observar 12 horas, 24 horas y ese niño sigue sin estar bien, sigue vomitando, es muy posible que lo que pueda tener, si es un lactante, un niño menor de 2 años, que son los que generalmente les pasa eso, sea un hematoma intraparenquimatoso o un subdural. ¿Sí? Que si bien es cierto, eso resuelven solos, no requiere una intervención quirúrgica, sí requiere que yo los observe y yo los examine un poquito mejor. Entonces, si no tengo cómo mandarlo, hay que estar al lado del paciente y cuidarlo de la mejor manera posible porque desafortunadamente así nos toca. Entonces, muchos de nosotros ya grandes tenemos historias de cómo nos tocó amanecernos con un paciente 2 días, mirándole y examinándolo en todo momento y despertándolo cada rato, sin dormir uno y sin dormir nadie para que el paciente estuviera bien. Pero pues también tenemos las situaciones en las que se pusieron mal y nos tocó mandarlos para algún lugar a que vieran las cosas. La prioridad no es la tomografía, la prioridad es el paciente. Y la prioridad es que ese paciente esté mejor y si ese paciente no se ve bien, así sea en tomografía, yo tengo que mandar a un sitio donde haya alguien que sí pueda hacer algo para solucionarlo. Muchas gracias. Siempre péguense a la clínica. Total, y creo que a todos nos tocó en nuestro rural y invitar porque tenemos nuestros internos acá, nuestros estudiantes de medicina, que esto es una realidad. El doctor Duarte nos pregunta, y lo felicita primero por la excelente charla. En el caso de trauma craneoencefálico, ¿tiene utilidad no dejar dormir a los niños después del trauma? Eso es muy coloquial y lo tenemos, y los papás nos regañan si uno les dice que eso es mentira. ¿Cuál es la explicación neuroanatómica del vómito persistente y el signo de mapache? Le pidió toda la fisiopatología, doctor, pero pues no. Entonces, bueno, primero lo de quedarse dormido es un mito anterior porque entonces yo les cuento a los pacientes que caminan y mueren, le mató el privado, entonces el paciente que llega bien se queda dormido y ya no se despierta, pero ese paciente que no se despierta es un paciente que tiene una lesión que está expandiéndose. El problema no es que se duerma y si yo me duermo eso no va a hacer que el trauma esté peor. Lo que pasa es que si yo me quedo dormido y yo lo dejo de esa manera, yo no tengo cómo evaluarlo y eso me va a producir problemas. Pero pues si él quiere dormir y yo lo veo durmiendo tranquilo
Y si estoy muy asustado por lo que pueda pasar con ese paciente, pues de vez en cuando llego y me acerco y lo despierto un poquito y eso me ayuda como a evaluar lo que la base del no dormirse es el no tener evaluación neurológica, pero si la tengo, pues lo hago. Entonces, pues he tenido yo pacientes que en ese mismo afán de saber qué pasa, llegaron a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana yo voy y los miro, qué está pasando con ese niño que está muy somnoliento y realmente lo que el niño hace es que me manotea, me dice no me joda la vida y se voltea de ladito y sigue durmiendo. Entonces, pues, listo, está bien, eso es lo que quería ver, se podría ir hasta la casa, pero pues le da una pena despertarlo a esa hora, pues ya que espera hasta el otro día. Ahora, muy bien. El vómito, hay varias razones y una es muy frecuente que simplemente el estrés de ese momento le produzca un episodio de vómito sin que tenga necesariamente una base fisiopatológica de irritación de la lesión del vómito, que es el área postrema, que es lo que sí sucede cuando yo tengo o bien una lesión hemorrágica, que esa lesión hemorrágica me produce una irritación sobre esa parte y me produce vómito frecuentemente, o mucho más allá de eso, como el vómito en proyectil como signo de hipertensión endocraniana. Entonces son como dos cosas distintas. Una por todo lo que pasa, que es el que vomita una vececita. Entonces, ¿qué le pasó, papito? Entonces todo el mundo va y lo atiende, no sé qué, el niño vomita. Llora y entre las cosas que hace es que vomita una sola vez y listo. Pero el otro sí es el que sigue vomitando, o por irritación o por aumento de la presión intracraneana, ¿sí? Y el signo de mapache, lo que yo tengo es una fractura en la base de cráneo que puede tener un sangrado grande, sin que necesariamente me haga compresión, pero sí me alcanza a pintar por una parte la región posterior de la mastoides cuando la fractura es ese nivel, o cuando es más anterior, toda la base del cráneo hasta la región anterior. Eso es lo que sucede. Muchas gracias. Última pregunta, me da pena, llevamos hora y media Claro, en esta hermosa conferencia, pero muy productiva. En un accidente de tránsito donde los niños aparentemente no han sufrido ningún daño, pero pues llega toda la familia, urgencias, llegan en el accidente, ¿cuánto tiempo debo dejar una observación médica? ¿Qué recomendaciones estima cuando pues a veces hay como pérdida total o hay un fallecido dentro de ese accidente? Entonces hay varias cosas en los que quiero centrarme en el accidente de tránsito. Primero, el accidente de tránsito, que es el choque de latas. El choque de latas y el niño se golpea hacia adelante o con el asiento y lo llevan a urgencias, que pues puede ser uno moderado sin que sea severo. Y ese perfectamente, si yo veo cómo fue el mecanismo, si el carro no está muy dañado, si no hay más lesionados en el accidente, si el niño no perdió la conciencia, si todo está como bastante bien, yo con 6 horas de observación sin tomografía podría dejarlo, pero están los escenarios. Entonces el niño que va en un accidente, en el accidente hay 2 personas severamente lesionadas, hay una persona que fallece, y el niño también va ahí, la probabilidad de que ese niño, dentro de todas las cosas que haya tenido una lesión que puede ser significativa, ese sí vale la pena observarlo, ese niño valdría la pena tenerlo por lo menos 24 horas en urgencias o en observación, sobre todo en ese escenario de siniestro, es decir, el carro quedó vuelto una nada, o fue el bus en el que hubo varios fallecidos, y el niño llega, es mejor tenerlo durante un tiempo prolongado, y es más, yo me aventuraría a que ese niño, independiente del estado con el que llegue, vale la pena hacer una tomografía como para mirar. La tomografía me reduce los tiempos de observación. Si yo veo que la tomografía está bien, el niño está bien después de 12 horas, 6 horas, pues yo lo podría mandar para la casa siempre y cuando el contexto social me permita hacerlo. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor Juan David, muchísimas gracias. Un placer tenerte siempre, compartir como siempre escenarios académicos. Mi residente mayor, entonces era una felicidad porque siempre he aprendido de él y siempre le ha encantado las urgencias y el cuidado crítico, está en sus venas y sé que con seguridad muchos van a apoyar y ayudar a hacer una atención adecuada. Muchas gracias, Juan David, y luego sé que lo vamos a tener en nuestro simposio. Agradecemos que hayas aceptado la invitación, muy amables. Entonces, tenemos un récord hoy de participación, llegamos a 80 personas. Adicional los de turno, me estaban ya pidiendo la grabación, el link, porque solo lo escuchaban porque pues estaban en medio de su atención de urgencias, pero sabemos la calidad de estas presentaciones. Mil gracias. Muchas gracias, Juan David, por participar.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y nuevamente felicitación porque la iniciativa es súper chévere y de donde viene, entonces, pues, es muy buen futuro si así son. Yo he notado nuevas. Así es. Daniel, Muchísimas que es gracias. nuestro presidente, va a ser el cierre final. Muchas gracias. Muy amables a todos por su participación. Doctor, muy buena noche. De nuevo reiterarle desde nuestra asociación el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Estoy absolutamente seguro estas semillas de conocimiento que su merced ha fortalecido el día de hoy, las llevaremos a nuestra práctica clínica y como su merced lo menciona, qué bueno que desde ahorita y antes de enfrentarnos de nuevo a nuestro entorno clínico ya tenemos un muy buen abordaje de trauma craneoencefálico y esperamos no defraudarle. No, nada que Entonces, ver. Allá les recibo a los pacientes en remisión y yo sé que siempre lo hacen muy bien. muchísimas gracias, Doc. Entonces, bueno, esperamos volvernos a ver en nuestro simposio y bueno, de nuevo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias. Cambio y fuera. Gracias. Gracias, Juan David. Feliz noche. Para nuestros y nuestras asistentes, enviaremos nuestro link de asistencia en este momento para que por favor no salgan de la llamada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena Daniel, noche. si quieres hacer la invitación de mañana. Sí, señora. De paso, es para mí un gusto realmente invitarles a nuestro siguiente ponente el día de mañana. Vamos a hablar un poquito acerca de tratamiento de la epilepsia con un excelente neuropediatra que además es antropólogo. Entonces, bueno, esperamos nos acompañe el día de mañana a las 7 p.m. hora Colombia. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos como siempre. Gracias por coordinarnos y bueno, Daniel, gracias por a traer ti. tan excelentes ponentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Un placer. Igualmente, feliz noche para todos. Mañana nos vemos a las 7 de la noche. Muy amable, gracias.